178 cardenales sentados en un silencio absoluto dentro del aula Pablo VI del Vaticano. 2 días de debates a puerta cerrada han quedado atrás. En ese instante de densa quietud, el Papa León XIV se levanta para pronunciar las palabras que, en cuestión de horas, dejarán a gran parte del mundo católico en lágrimas. No eleva la voz, no busca el drama, con una parsimonia desprovista de artificios. Simplemente les dice a los hombres frente a él lo que más le ha impactado de todo lo discutido. Y no es la guerra, ni las fracturas de la Iglesia, ni la crisis que carcome los márgenes del sacerdocio. Son los jóvenes. Aquellos a quienes nadie en esa sala esperaba que nombrara en primer lugar. Es el 27 de junio de 2026, el segundo año completo del pontificado del primer papa estadounidense de la historia. Y este es el segundo consistorio extraordinario que convoca en su mandato. Los purpurados llegaron de todos los continentes 2 días antes, cruzando la Basílica de San Pedro para una misa de apertura el 26 de junio, antes de sumergirse en un formato de grupos de trabajo que a algunos les pareció más un sínodo que un consistorio tradicional, círculos pequeños, micrófonos abiertos, sin aplausos ensayados de antemano. Al inicio, León XIV les había pedido algo inusual en el rígido protocolo vaticano, no una deferencia cortés, sino su apoyo fuerte, explícito y público a un formato del cual muchos de ellos dudaban en privado. Les estaba pidiendo a hombres que habían pasado décadas dentro de una jerarquía construida sobre la distancia calculada que se sentaran cerca y hablaran con claridad, y durante 2 jornadas algunos lo hicieron. Debatieron sobre la guerra, sobre una cultura del poder que se infiltra en la política, la economía y la propia religión. Hablaron de los migrantes, de los pobres y de la corrosión silenciosa de la vida familiar en 100 países distintos. Pero en medio de ese engranaje necesario emergió la paradoja central, el verdadero choque conceptual del encuentro. Empezaron a hablar de la juventud, no como una categoría política o un grupo demográfico a gestionar, sino como seres humanos que se ahogan en una soledad que la Iglesia apenas empieza a comprender. El sistema formal, acostumbrado a los análisis abstractos, chocó de frente con una realidad interna desgarradora. Fuera de ese aula, nadie sabía en ese momento cómo esas palabras habían calado en el hombre que tendría que responder por ellas. El consistorio se desarrollaba bajo la sombra de un pontificado que ya cargaba un denso legado histórico. Desde que León XIV apareció en la logia de San Pedro el mayo anterior con una hoja de papel escrita de su puño y letra, sus primeras 4 palabras, la paz sea con todos ustedes, marcaron una agenda extenuante. En pocos meses, la guerra se encendió nuevamente en Medio Oriente y el nuevo papa se convirtió por defecto en una de las últimas voces en el escenario mundial en exigir contención. Había escrito ya la encíclica Magnificat Humanitatis, un documento que se atrevió a afirmar con crudeza que la vieja categoría de la guerra justa, heredada de siglos de cuidadoso razonamiento moral, debía confrontar la verdad del siglo en que se aplica. El cardenal Víctor Fernández, al abrir una de las sesiones sobre la cultura del poder y la civilización del amor, explicó a los cardenales que la encíclica declaraba obsoleta en la práctica la teoría clásica de la guerra justa, imponiendo un estándar mucho más estricto de legítima defensa y señalando directamente los conflictos en Gaza y el sur del Líbano como destrucciones indiscriminadas que la Iglesia ya no podía bendecir con su silencio. Mientras la diplomacia y la doctrina copaban la agenda, un catalizador oculto comenzó a operar en el aula del consistorio. El viernes por la tarde, los purpurados describieron un mundo donde el relativismo es fluido, los líderes políticos caen en ataques verbales rencorosos y la inconsistencia geopolítica premia al que tiene el arma más grande. Las palabras como polarización o fragmentación se deslizaban sin tocar el pecho de los oyentes. Pero el sábado por la mañana, el registro cambió por completo. La sesión se trasladó al tema Construir para el bien común, abierta por el cardenal Stephen Breslin de Johannesburgo, quien leyó la encíclica a través de la imagen del contraste entre la Torre de Babel y la ciudad de Jerusalén. Planteó una pregunta incómoda. ¿Toda esta expansión tecnológica y la inteligencia artificial que corre más rápido que los comités de ética producen instituciones que prestan atención a la persona, o crean un mundo de edificios magníficos y personas disminuidas? Bajo la presidencia del cardenal tanzano Protase Rugambwa, la discusión desembocó en lo que llamaron una crisis antropológica, una crisis de significado provocada por el individualismo extremo, donde la inteligencia artificial amenaza con reducir al ser humano a simples datos. Fue ahí, detrás de esas puertas cerradas, donde los cardenales giraron la mirada hacia los jóvenes y pronunciaron la palabra oculta. Hablaron de una soledad estructural construida a través de pantallas y algoritmos diseñados para el enganche en lugar de la comunión, una cultura que ofrece conexión infinita pero entrega aislamiento. El debate técnico sobre las estructuras eclesiásticas se desmoronó ante un hecho humano insoportable, los cardenales admitieron, en un tono que parecía más una confesión que una deliberación política,
que los jóvenes de sus propias diócesis sufrían una desesperación tal que los estaba llevando a quitarse la vida. El andamiaje oficial de la Iglesia se encontraba ahora cara a cara con la línea de fractura más profunda de la modernidad. El Papa escuchaba en silencio y la mañana del 27 de junio se preparaba para dar su veredicto final ante el Colegio Cardenalicio. El escenario estaba listo para el primer gran choque de cosmovisiones, la rigidez de la respuesta institucional frente a la crudeza del dolor humano. La mañana del 27 de junio, el Papa León XIV avanza hacia el estrado del aula Pablo VI para clausurar el consistorio extraordinario. Frente a él se despliega la fachada oficial del sistema. 178 cardenales que esperan el cierre protocolar habitual. Una síntesis bien estructurada. La bendición y el regreso a la burocracia de sus respectivas diócesis. El Papa inicia su alocución siguiendo el orden previsto por el engranaje del Vaticano. Agradece a los purpurados su labor, su honestidad y esa inusual disposición a sentarse en círculos para debatir sin muros de por medio. Repasa los temas de la agenda oficial con la cadencia medida que la diplomacia eclesiástica exige: la guerra, la pobreza, la fragmentación social, la doctrina social y la formación de las conciencias. Hasta ese momento, el informe del sistema se mantiene intacto, cumpliendo las expectativas de una estructura que prefiere diluir las crisis en conceptos abstractos. Pero es en ese punto exacto donde la línea de fractura se abre de golpe. León XIV decide no detenerse, rompe el patrón esperado y decide confrontar la realidad interna del sufrimiento humano con una crudeza que nadie en la sala vio venir. Sin suavizar las aristas y despojándose de cualquier eufemismo institucional, el pontífice estadounidense introduce en el discurso oficial la confesión que los cardenales habían deslizado el día anterior a puerta cerrada. Describe el sufrimiento juvenil y pronuncia la palabra que la burocracia eclesiástica suele rodear con rodeos teológicos o términos en latín descifrables solo por especialistas. Dice llanamente: suicidio. El choque psicológico en el aula es inmediato. Un papa, el sucesor de Pedro, cuyas declaraciones son examinadas al milímetro por académicos de todo el planeta, utiliza ese término preciso en el flujo de una frase ordinaria, tocando una herida que durante generaciones se había intentado gestionar o silenciar bajo el manto del activismo juvenil. La resistencia oculta de la estructura se hace palpable en el silencio denso de la sala. Los hombres de la jerarquía, habituados a la distancia protectora de la doctrina, se ven obligados a mirar de frente un hecho que ocurre de forma ordinaria en los dormitorios de familias comunes en todo el mundo. El Papa desmantela la lógica del manual institucional al negarse a tratar a los jóvenes como un problema que la Iglesia debe reparar de manera externa. En lugar de eso, ejecuta el giro conceptual más profundo de su intervención y establece que la herida y la gracia coexisten en el mismo corazón atribulado. Afirma ante los cardenales que esa misma búsqueda desesperada de autenticidad y relaciones reales, que a menudo se confunde con el aislamiento o deriva en la muerte voluntaria, es en realidad la huella del Espíritu Santo operando en ellos. La tarea pastoral, por lo tanto, no consiste en adoctrinar la herida para callarla, sino en caminar al lado de esa búsqueda. Mientras León XIV habla, la desconexión entre los grandes despachos romanos y la vida cotidiana se desvanece por un instante. El guión evoca la realidad de un adolescente que revisa su teléfono a las 2 de la mañana atrapado en un algoritmo diseñado para el enganche, la de un joven que asiste a misa por inercia, o la de un padre que vigila un silencio familiar que ya no parece normal. Al nombrar el dolor desde la cátedra de mayor autoridad moral del planeta, el Papa quiebra la inercia del sistema. El texto de la fuente revela que este abordaje no es un recurso escénico. Quienes conocen de cerca sus celebraciones saben que León XIV se muestra visiblemente conmovido durante la elevación de la Eucaristía, desnudando la lucha interna de un hombre que lidera a más de 1.000 millones de católicos, pero que se niega a usar la teoría como armadura. Sin embargo, el orden establecido no cede fácilmente. Aunque la atención se vuelca sobre la crisis de la juventud, el Papa debe regresar de inmediato a las tensiones sistémicas que amenazan con resquebrajar su propia casa, demostrando que la compasión evangélica y la rigidez de las facciones internas coexisten en un equilibrio sumamente frágil que está a punto de ponerse a prueba. Las 6 palabras del Papa León XIV sobre la juventud y el extremo desespero del suicidio abandonan de inmediato los muros del aula Pablo VI, provocando un impacto que la maquinaria oficial del Vaticano no puede contener ni prever. Mientras los fragmentos de la alocución se difunden por el mundo en cuestión de horas, los canales de comunicación tradicionales eclesiales se ven desbordados por reacciones humanas espontáneas que escapan al control central. Un padre en el medio oeste estadounidense detiene su automóvil a un lado del camino para terminar de escuchar la transmisión. Una joven en Filipinas relee la frase entre lágrimas. Un ministro de la Juventud en Kenia encuentra por fin el lenguaje descarnado que la burocracia le había negado durante años. La verdad expresada sin blindaje teológico ha fracturado la distancia institucional. Sin embargo, en el epicentro del sistema, las líneas de resistencia comienzan a operar de inmediato de forma sutil pero persistente.
El aparato formal del Vaticano emite su síntesis oficial del consistorio intentando reconducir la narrativa hacia los carriles habituales de la diplomacia y el orden. En este documento oficial se omiten deliberadamente las intervenciones más tensas e incómodas que ocurrieron a puerta cerrada. Específicamente, la presión ejercida por el cardenal Gerhard Müller, quien exigía una respuesta formal y contundente del Vaticano ante el desafío de la Sociedad de San Pío X, queda fuera del registro público distribuido al mundo. La estructura intenta suavizar las aristas, silenciar las voces disidentes y proyectar una fachada de unanimidad que la realidad interna contradice. No es el único frente de resistencia. Mientras el Papa habla de reconciliación, los obispos tradicionalistas avanzan hacia consagraciones prohibidas que Roma les ha rogado detener, amenazando con provocar una de las fracturas más graves del pontificado. Frente a esta presión combinada, la firmeza de León XIV se manifiesta no a través del conflicto abierto, sino mediante decisiones administrativas y teológicas firmes que consolidan su postura pastoral. Lejos de retroceder o diluir su mensaje ante la incomprensión de las facciones eclesiásticas, el Papa reafirma el rumbo de su gobierno introduciendo una aceleración deliberada en los ritmos del Vaticano, acostumbrados a medirse en siglos. Confirma ante los presentes que estos consistorios extraordinarios dejarán de ser eventos ocasionales para convertirse en una convocatoria anual obligatoria, forzando a los purpurados a regresar de manera constante a la incomodidad de los micrófonos abiertos y los círculos de discusión. Además, vincula esta dinámica directamente con la convocatoria de octubre, donde reunirá a los jefes de las iglesias orientales y a los presidentes de las conferencias episcopales en Roma para una cumbre construida explícitamente en torno a la familia, coincidiendo con el 10º aniversario de Amoris Laetitia. Con este paso, el pontífice demuestra que su insistencia en una iglesia que acompaña las situaciones humanas imperfectas y complejas no es un comentario aislado, sino una política institucional deliberada. El choque entre la rigidez doctrinal que busca certezas absolutas y la lógica del Papa, que asemeja a estos 2 días de debates al incómodo camino de Emaús donde la verdad se descubre en el caminar conjunto, coloca a la Iglesia en un punto de máxima tensión interna. El lunes 29 de junio, con la solemnidad de los santos Pedro y Pablo en la Basílica de San Pedro a las puertas, el Papa se prepara para un acto público de enorme peso jerárquico, la imposición del palio a los nuevos arzobispos. Un evento que tradicionalmente sirve para consolidar la autoridad de la estructura, pero que ahora se celebrará bajo la sombra de un cisma tradicionalista inminente en un flanco y el eco ensordecedor de una iglesia que ha decidido tocar las llagas más dolorosas del mundo. La tensión acumulada durante las 2 jornadas de debate a puerta cerrada se concentra por completo en los minutos finales del consistorio. El Papa León XIV se planta ante el micrófono y decide arrancar de golpe las máscaras de la retórica burocrática que durante siglos ha protegido al sistema de los dolores del mundo real. No recurre al patetismo ni a la grandilocuencia artificial. Su revolución opera a través de una sencillez demoledora que cambia irreversiblemente las reglas del juego. Al pronunciar las 6 palabras definitivas sobre los jóvenes y el extremo desespero de quitarse la vida, la atmósfera del aula Pablo VI experimenta una transmutación física. El silencio de los 178 cardenales deja de ser una cortesía protocolaria para transformarse en un peso denso, casi insoportable, que cae sobre los hombros de una jerarquía habituada a los análisis macroeconómicos y a las categorías demográficas frías. Las miradas fijas en el pontífice captan el microdetalle de una sinceridad absoluta que prescinde de cualquier armadura teológica. El valor de la experiencia humana viva es devuelto al centro del aula mediante un lenguaje directo que toca el pecho de los hombres allí reunidos antes de pasar de largo por sus oídos. Al rehusarse a utilizar eufemismos doctrinales, León XIV expone el defecto fundamental de una estructura eclesiástica que demasiadas veces ha rodeado la herida sin atreverse jamás a tocarla. Los rostros de los purpurados reflejan el impacto de ver desmantelado el manual de la diplomacia tradicional en una sola intervención. Justo antes de este clímax, el Papa ya había quebrado las expectativas de quienes buscaban titulares efectistas al recordar la tragedia de Venezuela, donde 2 terremotos consecutivos cobraron la vida de más de 1.400 personas. Al dedicar sus primeros minutos a los cuerpos sepultados bajo los escombros e instar a la comunidad internacional a no olvidar a una nación proscrita por el ciclo de las noticias. León XIV demuestra a los presentes que su candor no responde a estrategia de relaciones públicas ni a una búsqueda de impacto mediático, sino a una determinación inquebrantable de nombrar el sufrimiento humano allá donde se encuentre. La proclamación pública de la verdad se convierte en un manifiesto silencioso que redefine el concepto mismo de autoridad papal. El poder de la cátedra de Pedro ya no se mide por la distancia defensiva o la infalibilidad teórica, sino por la capacidad de validar el dolor oculto en los dormitorios ordinarios de todo el planeta.
Las estructuras oficiales intentaron mantener el debate en el terreno abstracto de la polarización, el relativismo y las inconsistencias geopolíticas, pero el Papa reduce esa inmensa arquitectura de conceptos a un único hecho insoportable, al establecer que la inquietud dolorosa de la juventud es la huella misma del Espíritu Santo y no una anomalía que deba ser censurada o corregida. León XIV despoja a la Iglesia de sus ropajes de juez y la obliga a asumir el rol de acompañante en el camino. Los cardenales asisten al colapso de un modelo de gestión clerical que ha priorizado el control institucional por encima de la compasión real. La máxima densidad psicológica del momento radica en la absoluta falta de puesta en escena. Es un hombre arrastrando a toda una institución global hacia el siglo XXI, obligándola a reconocer sus propias limitaciones frente a una epidemia de soledad que los algoritmos modernos han perfeccionado. El impacto de esta acción es irreversible. El discurso formal ha sido dinamitado desde dentro por su propio líder, y los jerarcas eclesiásticos se descubren desarmados ante la verdad desnuda de su grey. Terminado el discurso de clausura, los 178 cardenales desfilaron fuera del aula Pablo VI de la manera formal y silenciosa en que siempre lo hacen, regresando a sus residencias, vuelos y a la maquinaria ordinaria de una iglesia global. Ninguno de ellos podía predecir en ese instante qué frase echaría de forma masiva. No fue el lenguaje técnico de la encíclica sobre la teoría desfasada de la guerra justa, con todo el peso que conllevaba. Tampoco el apremiante llamado global por la paz en las regiones que seguían ardiendo. Fueron 6 palabras pronunciadas casi de pasada sobre los jóvenes y el extremo desespero de quitarse la vida, seguidas por la firme insistencia de que, incluso en el interior de ese abismo, algo del Espíritu de Dios continuaba moviéndose. Los fragmentos de la intervención papal comenzaron a circular en cuestión de horas. Los medios de comunicación católicos, que habían dedicado 2 jornadas a cubrir las disputas doctrinales, el análisis de la guerra y los complejos procedimientos sinodales, descubrieron con sorpresa que la noticia más leída de sus portadas era una realidad ajena a la burocracia eclesiástica. La resonancia de la verdad expresada por el pontífice estadounidense traspasó los muros institucionales y se tradujo en cambios prácticos en el nivel más local, transformando la realidad íntima de aquellos personajes vulnerables que la fuente describe. Un padre de familia en el medio oeste norteamericano se vio obligado a detener su automóvil a un lado del camino para terminar de escuchar la transmisión en su teléfono. Una joven en Filipinas leyó la línea 3 veces seguidas antes de romper en un llanto incontenible, aliviada al comprender que su aislamiento no era un fracaso personal, sino una condición compartida. Un ministro de pastoral juvenil en Kenia se dirigió a su obispo con la certeza de tener, finalmente, el lenguaje claro que había intentado articular de forma torpe en su parroquia durante años. Ninguno de estos eventos estuvo ensayado. La declaración del Papa León XIV abandonó el control de los canales informativos vaticanos para instalarse en la vida diaria de la comunidad, fluyendo a través de chats grupales, apuntes para homilías y conversaciones discretas entre padres de familia que compartían el temor silencioso ante el aislamiento de sus hijos. Para el lunes 29 de junio, cuando se celebró la solemnidad de los santos Pedro y Pablo en la Basílica de San Pedro, el acto solemne de imponer el palio sobre los hombros de los nuevos arzobispos quedó reducido a una simple nota al pie de la jornada. El verdadero acontecimiento ya pertenecía a la Grey. El sistema asumía así un cambio de ritmo irreversible, la confirmación de que estos consistorios extraordinarios con micrófonos abiertos y círculos de debate se realizarían anualmente, y la preparación de la cumbre de octubre sobre la familia. Entendida ahora bajo la premisa de que un hogar acompañado se convierte en una escuela de relaciones, mientras que una familia aislada traslada su costo a toda la sociedad. La narrativa concluye devolviendo la atención al plano profundamente humano, existencial y sereno con el que inició este trayecto. Más allá de las tensiones con la sociedad de San Pío X, de las presiones del cardenal Müller o de los debates sobre la inteligencia artificial, la realidad final se concentra en el joven que revisa su teléfono a las 2 de la mañana, incapaz de nombrar lo que le falta y confundiendo la soledad con una culpa propia. Al nombrar el dolor sin ambajes desde la cátedra de mayor peso moral de la tierra, el Papa no solucionó la herida, pero otorgó el primer consuelo real que recibe el que sufre de forma callada. El sucesor de Pedro, el mismo hombre a quien los cronistas observan conmoverse visiblemente durante la consagración de la Eucaristía, demostró que la autenticidad radica en la ausencia de armaduras teológicas. Aquel que inauguró su pontificado con 4 palabras manuscritas deseando la paz a todos, cerró el encuentro extendiendo ese mismo alivio a los corazones más frágiles de su rebaño. La conclusión institucional y humana es definitiva. La inquietud y el desespero de la juventud no representan un espacio de vergüenza o censura, sino el territorio misterioso donde la gracia divina sigue operando, demostrando que la herida y el Espíritu de Dios coexisten entrelazados en la penumbra de una habitación ordinaria.